Bueno, aquí regresando a Viviendo en Conciencia con Norma Lilia, con nuestro invitado especial, Alberto Arzamendi, y vamos a seguir con el tema. Sí. Bueno, para continuar, antes de que hicieran estas pruebas nacionales e internacionales, pues no había esa situación, porque era muy fácil para la escuela. Dice, yo te enseño y yo te evalúo. Claro. Sí. Entonces yo soy juez y parte, ¿qué te parece? Entonces, si hay uno que no esté bien, pues ese lo sacamos y lo mandamos a otro colegio, y entonces nosotros nos quedamos con los de 8, 9 y 10. Sí. Pero imagínate, entonces yo te enseño, yo te evalúo, nadie me viene a decir si estoy haciendo bien mi trabajo, y así nos hemos ido por años, años y años. Sí. Con estas pruebas nacionales e internacionales ya no se pudo seguir con la misma situación, y entonces dijo la SEP, tenemos que cambiar, tenemos que modificar. Pero se enfocó, como dije, incorrectamente. ¿Qué es lo que realmente tenemos que cambiar? Es el proceso de estudio-aprendizaje. Tenemos que dejar de usar la memorización. Ahorita está un comentario de Vivi. A ver, te lo leo para que quede claro. Dice Viri Rivera, ¿cómo se puede no memorizar cuando los exámenes desde la primaria hasta la universidad son de opciones ABC y cerrados? Muy pocos son abiertos. Ok, y lo siguen siendo además. Entonces, ese es un problema. No podemos dejar de memorizar si nuestra única opción, que es un examen, tiene que ver con opciones de memorización. Claro. Tenemos que cambiar todo, tenemos que cambiar el proceso. La enseñanza, la educación, consiste en un proceso de estudio-aprendizaje. Claro. ¿De acuerdo? Pero en México y en otros países nos enfocamos únicamente en el estudio. Y el estudio es solamente la lectura. Estudiar es solamente leer. Cuando un niño está estudiando, está leyendo su libro. Claro. Eso es estudiar. Sí. Entonces el niño se pone a leer, es decir, estudiar, y de repente, como no entiende, empieza a memorizar eso que está leyendo o estudiando porque no lo comprende. Claro. Y entonces se vuelve algo memorizado y solamente introducido en la mente hasta el día del examen, información que voy a olvidar cuando supuestamente me tenga que preparar para otro examen. ¿Qué estamos dejando de lado y qué es lo que tenemos que hacer para echar a un lado la memorización? Aplicar el conocimiento. ¿Okay? El aprendizaje consiste en la aplicación del conocimiento para producir resultados. Por ejemplo, si tú quieres aprender a manejar un automóvil, ¿sería suficiente con que lo estudies? Claro que no, lo tienes que ser práctico. Okay. Por eso no se te olvida, o sea, es que eso es importante. Por eso no se te olvida andar en patines. Porque lo estás aplicando. Lo retomas y lo vuelves a hacer, ¿no? La bicicleta, el conducir un vehículo, todo eso lo aprendes porque lo estás aplicando. El cocinar, el caminar, sí, el hablar, todo. El escribir, eso lo aprendemos, no lo estudiamos, no solamente lo estudiamos, sino lo aprendemos. Okay, porque el proceso de estudio-aprendizaje consiste en el estudio, que es la adquisición de conocimientos, datos, medios, información para producir algo. Y el aprendizaje es aplicar esos conocimientos para generar esos resultados. Claro. En el caso del ejemplo de cómo quieres aprender a manejar un automóvil, solamente estudiándolo no se puede. Tienes que estudiarlo. ¿Qué tienes que estudiar? Tengo que estudiar, es decir, tengo que observar, porque es el estudio, cómo se prende el switch, cómo se cambian las velocidades, cómo se aprietan los pedales, cómo se gira el volante, cómo se ve a través del espejo retrovisor, etcétera. Ya lo estudié, ya lo observé con el instructor o profesor de manejo. Ahora viene la parte de la aplicación, lo voy a hacer. Entonces, si lo hago bien y me voy por donde me debo de ir y me freno donde me debo frenar y no se me apaga el coche, quiere decir que lo estoy en proceso de aprendizaje. No, y hasta si golpeas, ¿no? Ya aprendiste que por ahí no es. Y lo vas a aprender. Si golpeas o te subes a la banqueta, tienes que corregir. Claro, pero entonces, lo vas aprendiendo. Pero tienes que corregir. Claro. El problema es que en los planteles educativos se estudia, pero no se aplica. Por lo tanto, no se aprende. Porque lo único que hacen, como dijo la chica que mandó el mensaje, es evaluar la memorización, los exámenes. Y en los exámenes tú no demuestras la aplicación. Y lo único que te permite lograr el aprendizaje es aplicarlo. Aplicarlo hasta que seas hábil y lo puedas aprender. Ok, a ver, tenemos otro comentario de Arturo Castellanos que nos dice: no han tocado el punto del sindicalismo. El proceso de selección del docente es diferente a su proceso de formación. Los sindicatos también influyen
en la educación actual? Sí, bueno, obviamente, lo que pasa es que esa no es mi área. Mi área solamente es la cuestión del estudio de aprendizaje, la cuestión de técnicas, métodos y procedimientos. Claro. Yo sé que eso afecta, pero bueno, yo no estoy, la verdad, capacitado para dar una opinión en ese sentido. Claro. Lo que sí puedo hacer es comentarle que, como dije, el proceso educativo está basado principalmente en el estudio. Desde la forma de hablar nos vamos a dar cuenta del error. ¿Qué le dice un papá o una mamá a su hijo? Hijo, ponte a... Estudiar. No le dice ponte a aprender. Exacto. Entonces no puede producir el aprendizaje el niño porque no le dijeron ponte a aprender. ¿Qué le dice un maestro o una maestra a los papás de un niño que tiene bajas calificaciones o bajo aprovechamiento? Que se ponga a estudiar. Que ponte a estudiar más. Cuando llegas a una institución educativa te dicen aquí está tu plan de estudios. Cuando terminas tu preparatoria y te ves con tu cuate de todo el tiempo, le dices ¿qué vas a? Estudiar. Cuando llegas en lugar de decir ¿qué vas a aprender? Cuando llegas a pedir chamba, te dicen no te puedo contratar porque no tienes experiencia, no te puedo contratar porque no tienes aprendizaje. Tienes mucho estudio, tienes poco aprendizaje. Sí. Entonces, aquello que estudiamos lo tenemos que aplicar para que cuando lo apliquemos y lo hagamos correctamente, lo podamos aprender y lo podamos saber y entonces tengamos lo que se conoce como aprendizaje significativo, que es cuando está en la memoria a largo plazo. Claro, fíjate que yo tuve un maestro que la verdad me dio muy buena técnica, porque lo que él hacía al final cuando nos hacía algún examen, lo que te decía es, a ver, no quiero que veas nada, quiero que me platiques qué aprendiste de mi curso. Ok, ¿sí? Muy bien. O sea, no es, recítame. Y cuando alguno de mis compañeros empezaba a recitar, decía, no. A ver, no quiero que me digas absolutamente nada de lo que tú leíste, sino de lo que tú aprendiste. Y quiero que me platiques en tus palabras qué aprendiste. Más bien sería que entendiste. Sí. Porque, vuelvo a repetir, el aprendizaje solamente se puede verificar a través de la aplicación. ¿Okay? Cuando, por ejemplo, estaba comentando Susana que estudió la carrera de ingeniería. Ingeniería industrial electrónica. Entonces, cuando tú aprendes algo, quiere decir que lo estás haciendo, ¿no? Sí. No cuando lo estás estudiando. La única forma de verificar el aprendizaje es cuando estás haciendo con lo que corresponde a tu profesión. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, si tú le estás contestando a tu maestro lo que entendiste del curso, sigues sin aprender. Claro. Porque no lo estás aplicando. Vimos que para aprender a caminar, ¿cómo se aprende a caminar? Caminando. Sí, a leer, leyendo. A aprender, pues también hay técnicas, métodos y procedimientos para lograr el aprendizaje. Okay. Pero te voy a les voy a comentar dónde empieza el problema. El problema empieza desde preescolar. Al niño les tienen una serie de imágenes y entonces al niño le muestran, esto es una flor, y le dicen flor, ¿no? Sí. Pero ¿qué significa flor? ¿Cuál es la definición de flor? Cuando el niño lee flor, tiene una imagen mental. Claro. Pero no tiene un significado. No sabe lo que significa flor. Por ejemplo, ¿qué significa dormir? Los voy a poner en un aprieto, pero vale la pena. ¿Qué significa dormir? Para mí, descansar. Para mí, igual. Ok. Dormir rico. Y es una palabra que utilizamos todo el tiempo. Ya me voy a dormir hasta mañana. Sí. Dormir es estado de reposo donde voy a suspender mi actividad consciente y mi movimiento voluntario. Claro. ¿Ok? Entonces, si tú tienes el dormir, lo entiendes solamente por descansar, tienes una palabra mal comprendida que no te va a generar un correcto entendimiento. Okay. Y entonces estamos trabajando con palabras que pensamos que sabemos y conocemos, pero que en realidad no conocemos. Okay, y entonces cuando las leemos no las entendemos y por lo tanto no las podemos aprender y aplicar. Okay, sí. ¿Cuántas materias lleva un niño en primaria o en secundaria, un joven? 7, 8, 9. ¿Cómo es el vocabulario del niño? ¿Amplio o reducido? Muy reducido. ¿Cómo voy a entender 9 materias con un vocabulario tan reducido? Ahora, para poder comprender esto también les voy a compartir qué significa entender. Okay. Porque si queremos aprender, primero debemos entender, ¿no? El entendimiento es uno de los pasos fundamentales. Cuando yo les pregunto a la gente en las conferencias que doy sobre aprendizaje, ¿qué es entender? Pues me dicen un sinónimo, por ejemplo, comprender o darse cuenta de algo, y está bien.
Pero inclusive el diccionario dice que entender es tender la mente hacia, es como si hiciéramos así, ¿no? Si hacemos caso al diccionario. Pero en realidad entender es tener una imagen mental correcta y completa de lo que se lee o escuche. Okay. Eso es entender. Y eso se verifica en la mente de las personas. Cuando una persona entiende, quiere decir que lo está viendo en su mente, claro, en ese espacio invisible, pero donde hay imágenes mentales. Claro. Cuando un niño o un alumno no entiende, es que no lo está viendo en su mente. No lo puede clarificar. Eso es, no lo puede convertir en imagen. Sí, no lo puede clarificar. Si yo te digo, por ejemplo, eso lo comento siempre, pero es muy claro para ejemplificar este punto. Si yo les digo la idea oración, la niña salta la cuerda, yo les garantizo que ustedes dos están entendiendo. Es decir, tienen imagen mental de esa idea, ¿no es así? Sí, claro. Así es. Están entendiendo. Así es. Si yo les digo la idea oración, el epicarpio de la manzana es delgado, ¿tienen imagen mental? No. ¿Están entendiendo? No, porque no esa mucho. Palabra no la... ¿Cuál es la palabra que desconoce? Epicarpio. Epicarpio. ¿Qué sucede cuando un niño, joven o adulto encuentra en su lectura o estudio una palabra que desconoce? Su mente se pone en blanco, no hay imagen. Pero no sé ahorita como sea, pero bueno, en cuanto a mí, cuando me tocó estar en la escuela, te decían, ¿no entiendes una palabra? Está el diccionario. Está el diccionario, Uh-huh. la subrayas, y bueno, yo me pasaba semanas con pues eso es una palabritas, excelente técnica. y de verdad, Claro. o sea, en lo personal, cuando iba yo en la primaria y todavía en la secundaria, lo que me decían es, y mi papá me decía, aquí tienes tu diccionario, porque ni siquiera me ayudaba, me decía, yo ya te enseño. Y eso es excelente, porque si alguien te da la definición de la palabra, te puede pasar sus malentendidos. Tú tienes que verificar directamente en el diccionario. Bueno, vamos a ir a un corte. Quisiera nada más leer un comentario para que con eso regresemos. Adelante. De Paola Gil. Dice, eso tiene un antecedente cuando capturaron a Alba Esther. La jornada realizó un estudio de cuántas palabras conoce un universitario promedio. La revelación fue sorprendente. 700 palabras de 283,000 registradas en el diccionario RAE. ¿Cómo recordar el uso de tantas con su significante? De acuerdo, su sí. significante. Entonces regresamos con esto para que lo comentemos. Claro que sí. Regresamos a Viviendo en Conciencia con Norma Lilia y en un momentito más. Gracias. Regresamos.